Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Tenemos la suerte de contar en nuestros micrófonos con la presencia de la traductora del libro También Dios pasa por Hollywood, de Mary Kendall, editado por Rial. Se llama María José López Cebrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién es Mary Kendall y por qué se dedicó a investigar sobre la conversión cristiana de estrellas de Hollywood? Bueno, pues Mary Kendall es escritora, guionista y periodista, americana, católica, es columnista en Forbes y también escribe artículos para Chicago Tribune, New York Daily News, New York Post, Washington Times y Catholic New World, entre otros. O sea que, bueno, pues es una escritora que, ¿por qué recopila estas historias? Yo creo que lo explica que en el prefacio. O sea, me parece que ella tiene un interés personal, porque cuenta que su bisabuela fue conversa y que después pues se encontró con la muerte de varios actores conversos, Betty Hutton, Jane Wyman, y bueno, empezó a publicar artículos en diferentes años, en diferentes medios y a conocer a gente de este ambiente, como por ejemplo a Maria Cooper, la hija de Gary Cooper, y ya después pues un amigo le aconsejó que por qué no escribía un libro, se lo planteó y finalmente pues lo recopiló y salió este libro, que por cierto es bastante interesante. ¿Qué les lleva a estos genios de la interpretación a la búsqueda de Dios? Pues bueno, hay 12 historias diferentes, son todas distintas, o sea que cada uno, no es que digas, bueno, que hay en común, cada uno tiene su historia, pero creo que sí que hay algo que los une, que también la autora de alguna manera lo dice, y es que la fama y la popularidad les lleva a la destrucción personal, y cuando uno ya ha experimentado todo y ha tocado fondo, pues buscan una respuesta que les convenza y que les llene de verdad, y es cuando empiezan a buscar y a encontrar a Dios. Si te parece, hablamos de algunos de ellos, empezando por el icono de Gary Cooper, recordado por el sargento York o por Solo ante el peligro. ¿Cómo un hombre tan mujeriego llegó a convertirse al catolicismo? Pues sí, la verdad es que es una historia que impacta bastante y, bueno, su conversión no fue algo, digamos, fulminante, así como de un día para otro, sino que fue un proceso lento, fue poco a poco. Eso dice su hija Maria Cooper en una entrevista que le concede la autora. Pienso que sabemos todos que Gary Cooper murió de cáncer, pero no fue a raíz de la enfermedad por lo que se convirtió, sino que él ya estaba pensando en hacerse católico desde antes. Y bueno, y luego, claro, esto también le ayudó, el pasar por la enfermedad, pero creo que en su conversión jugó un papel fundamental su mujer, Verónica. Ella era una neoyorquina católica, una mujer de fe y claro, yo creo que sabía con quién se casaba y claro, él antes de casarse ya tuvo varios romances y después hubo como una época de tregua, digamos, y luego volvió a las andadas, pero ella siempre hubo un periodo bastante crítico que fue su relación con Patricia Neal, y esto estuvo a punto de romper su matrimonio, pero este momento de crisis les ayudó en cierta manera. Ahí se separaron y él se marchó a Europa, conoció al Papa Pío XII y después de un tiempo volvió a casa y bueno, gracias a la paciencia y al perdón constante de su mujer, que nunca quiso divorciarse, al final él se centró y empezó o sea, fue constancia y paciencia y empezó a acudir a misa con su mujer y su hija al cabo de mucho tiempo y a hacerse amigo de un sacerdote. Y nada, pues él ya cuando fue madurando se dio cuenta de que tenía que cambiar y que la religión le podía ayudar. Y este fue más o menos su proceso, que no fue algo brusco. Poco después de esto y de bautizarse fue cuando le diagnosticaron el cáncer y murió relativamente joven. Tal fue la repercusión que tuvo su muerte que yo recuerdo una noticia
en la que se comentaba que el Papa Juan XXIII incluso lloró su muerte. Y también una cosilla que yo tengo como curiosidad es que si los valores que defendía en sus películas tuvieron que ver algo en su conversión, porque precisamente los personajes que él interpretaba no solían tener la mala fama que él tenía. Sí, y de hecho él dice que sí, que a él le gustaba interpretar esos personajes y que de alguna manera sí que le influyeron. O sea, que él se sentía a gusto interpretando esos personajes, que eran personas con valores, y precisamente cuando él volvió a casa, después de haberse separado, interpretaba el papel de un padre de familia que volvía a su casa. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en su vida personal. Así que de alguna manera fue así. Por otro lado, a la actriz Jane Wyman la recordamos por su papel en Angela Channing en Falcon Crest, pero hay que decir que participó en una película como Obsesión, que nos habla de una conversión. ¿Cómo era su vida antes y después de ese cambio? Pues la conversión de Jane Wyman también, bueno, su vida es bastante impresionante. La vida de casi todos estos personajes es impactante, porque suelen ser personas, muchos de ellos con una infancia desgraciada, pobres o con problemas familiares, ¿no? Y en el caso de Jane Wyman, pues fue así también. Ella tuvo una infancia muy dura y con muchas carencias afectivas. Se casó con 16 años, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar, se enamoró de Ronald Reagan, se casó con él, fue la primera mujer de Ronald Reagan, el presidente, y bueno, y finalmente, pero estaba muy descentrada, podemos decir, porque, bueno, aparte de sus diferentes matrimonios y demás, le mandó una nota de suicidio a él, amenazándole con suicidarse si no se casaba con ella, tomó pastillas para suicidarse, vamos, todo un montaje, ¿no? Y luego, ya por fin, cuando sí que estaba casada con él, pues a raíz de, primero... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.